El documento cayó sobre el mantel blanco con la confianza silenciosa de un arma siendo desenfundada. Celeste no se inmutó. Tomó su copa de vino, dio un sorbo lento, y dejó que sus ojos recorrieran la mesa, más allá del centro de cristal, más allá de las velas parpadeantes, más allá de los rostros de personas que nunca la habían mirado como si perteneciera ahí. Su suegra, Vivian Ashford, entrelazó las manos y sonrió como sonríe la gente que cree que ya ha ganado. Hice que nuestro abogado redactara esto esta semana, dijo Vivian. Protecciones estándar, nada personal. Todo en aquello era personal. Celeste bajó su copa y tomó el documento. Su esposo, Julian, estaba sentado 3 sillas más allá. Cortaba un filete. No levantó la vista. Ella lo leyó con cuidado, no porque estuviera nerviosa, sino porque respetaba la precisión del lenguaje legal. 12 páginas, limpio, minucioso. Cada activo del patrimonio Ashford estaba nombrado, catalogado y sellado detrás de un muro que se le pedía reconocer que jamás podría cruzar. El patrimonio Ashford, 300 acres de terreno cuidado en el condado de Westchester, una casa principal construida en 1887, un apellido que abría puertas antes de que siquiera tocaras. Vivian había construido toda su identidad sobre eso. Esto protege lo que nuestra familia construyó, dijo Vivian, con la voz cargando justo el calor suficiente para sonar razonable. Celeste la miró, no con enojo, no con dolor, solo una mirada larga y silenciosa, del tipo que ve todo y no revela nada. Luego firmó. Sin dudar, sin negociar, ni una sola pregunta. Dejó la pluma con suavidad, deslizó el documento de vuelta sobre la mesa, y regresó a su comida. Vivian parpadeó. Había esperado resistencia, quizás lágrimas. Como mínimo, incomodidad. Lo que obtuvo fue quietud, y algo en esa quietud la inquietó de una forma que no pudo nombrar. Julian finalmente levantó la vista. Cruzó la mirada con Celeste por un momento. Ella no le dio nada de qué sostenerse. La cena continuó. La conversación siguió su curso, y ni una sola persona en esa mesa entendió lo que acababa de pasar. Celeste Johnson había crecido entendiendo algo que la mayoría de las familias ricas nunca aprenden, la diferencia entre la apariencia del dinero y la estructura del dinero. Su padre había sido consultor de reestructuración financiera. No era trabajo glamoroso, no del tipo que te invitan a las fiestas correctas, pero había pasado 30 años viendo colapsar imperios construidos sobre deuda. No en titulares, sino en salas de juntas, en documentos legales, en llamadas de madrugada de hombres que habían creído que su apellido era garantía suficiente. El prestigio es un sentimiento, solía decirle. El apalancamiento es real. Se había casado con Julian Ashford 2 años atrás, y lo había hecho con pleno conocimiento de en qué se estaba metiendo. No la jerarquía social, eso no le importaba. Sino la arquitectura financiera bajo la superficie de todo lo que los Ashford presentaban al mundo. Había visto las grietas incluso antes de que se anunciara el compromiso. Pequeñas cosas al principio. El ala este de la propiedad había estado cerrada por reparaciones que nunca parecían completarse. El personal doméstico se había reducido de 12 a 4 en 18 meses. Vivian había vendido en silencio 2 obras de arte de la galería principal, piezas que habían estado en la familia por décadas, y las había reemplazado con reproducciones de alta calidad. Nadie hablaba de estas cosas. Esa era la regla. El apellido Ashford exigía que la actuación continuara sin importar lo que pasara detrás de ella. Pero Celeste había hecho lo que su padre le había enseñado, tiró del hilo. 6 meses antes de que Julian le propusiera matrimonio, había contratado a una firma privada de investigación financiera. Lo que descubrieron no fue dramático. Fue metódico. El patrimonio Ashford había sido fuertemente apalancado en 2019, usado como garantía contra una línea de crédito privada para financiar una serie de inversiones de desarrollo fallidas. La deuda era considerable, los intereses se habían ido acumulando, y durante los últimos 14 meses, los pagos habían sido irregulares. Técnicamente al corriente, pero apenas, y solo mediante liquidaciones de activos que la familia ejecutaba en silencio tras puertas cerradas. El patrimonio no era un legado. Era un pasivo con un abrigo muy costoso.
Celeste se sentó con esa información durante semanas. Consideró alejarse de Julian por completo, no porque no lo amara, sino porque entendía lo que le costaría amarlo si no era cuidadosa. Al final, no se alejó, pero sí tomó una decisión. La línea de crédito la sostenía una firma de préstamos privados de tamaño mediano que llevaba meses tratando de deshacerse de la deuda Ashford, demasiado riesgo, demasiado ilíquida. Demasiada exposición reputacional si llegaba a ser necesario ejecutarla. A través de un intermediario que ya había usado en 2 adquisiciones anteriores, Celeste hizo contacto a través de 3 capas de estructura corporativa que no apuntaban a nada ni a nadie. Compró la deuda. No el patrimonio, todavía no. Solo el apalancamiento. El tipo de apalancamiento que significaba que si los Ashford alguna vez fallaban en un pago, de verdad lo fallaban, la entidad que sostenía su deuda podría iniciar procedimientos de ejecución, podría actuar contra la garantía. Podría, en efecto, tomar la casa que Vivian Ashford había pasado 40 años diciéndole a todos que jamás podría ser tocada. Celeste presentó los papeles. Estuvo en casa para la cena a las 7. Julian había hecho pasta. Ella lo besó en la mejilla y le preguntó por su día. Él nunca le preguntaba por el suyo. Eso fue lo primero que aprendió a dejar de lamentar. El matrimonio con Julian no era una mala vida. Era inteligente, culto, ocasionalmente gracioso, pero también era un hombre que nunca había desarrollado una columna vertebral independiente de la aprobación de su madre. Y Celeste había entendido eso de él mucho antes de la boda. Por un tiempo había creído que la cercanía al amor verdadero podría cambiar eso, que si él la veía ser firme, calmada en las tormentas, precisa cuando otros entraban en pánico, algo de eso se le contagiaría. No fue así. Cada vez que Vivian la menospreciaba en una cena familiar, Julian encontraba otro lugar hacia donde mirar. Cada vez que su padre, Roland Ashford, hacía un comentario sobre su origen, siempre enmarcado como un cumplido, siempre diseñado para recordarle que era una invitada en su mundo, Julian reía cortésmente y cambiaba de tema. No era cruel. Eso habría sido más fácil. Estaba ausente de la forma que más importa, ausente cuando le costaba algo estar presente. Celeste había dejado de esperar que él apareciera, pero no había dejado de observar. Y lo que observaba en esos meses entre la adquisición de la deuda y la cena del acuerdo prenupcial era una familia que empezaba a sentir que las paredes se cerraban. Lo suficientemente lento como para seguir creyendo que estaban a salvo, pero no lo suficiente como para arreglar realmente algo. La presión iba en aumento. Ella simplemente aún no había decidido cuándo dejarla caer. Los muros del patrimonio Ashford habían absorbido un siglo de poder y estaban a punto de presenciar su desmoronamiento. Los Ashford tenían una tradición trimestral que llamaban la asamblea. Una cena rotativa celebrada en la propiedad a la que asistían unos 40 invitados de su círculo social más cercano. Contactos de negocios, viejos apellidos, gente que conocía a Vivian desde que tenía 23 años y que había ayudado a construir la mitología a su alrededor. Celeste había asistido a 6 de ellas. Cada una se sentía como una audición a la que no había aplicado. La 7ª se celebró un sábado de octubre por la noche, cuando los jardines lucían exactamente como debe lucir una vieja propiedad. Luz dorada entre árboles viejos, el olor a leña quemada flotando desde las chimeneas de piedra, el personal uniformado moviéndose en silencio entre los invitados con bandejas de champán. Era, en la superficie, perfecto. Celeste llevaba un vestido de seda verde oscuro, estructurado, con escote asimétrico. Sencillo, costoso de la forma en que no se anuncia a sí misma. Había llegado con Julian, se había parado a su lado durante las primeras rondas de saludos, había visto cómo la gente orbitaba alrededor de Vivian como un planeta que ejerce gravedad. Fue a la mitad de la velada cuando sucedió. Estaba de pie cerca de la chimenea en el salón principal con un pequeño grupo, la tía de Julian, 2 socios de negocios de Roland, una mujer llamada Patricia que conocía a Vivian desde el internado. La conversación había derivado hacia bienes raíces, como siempre terminaba pasando. Alguien mencionó una propiedad vecina que había cambiado de dueños recientemente. Vivian apareció al borde del grupo. Estas familias viejas, dijo, no exactamente dirigiéndose a nadie en particular, pierden el control.
Se casan sin discernimiento. Dejan que el sentimentalismo se imponga sobre la estructura. Hizo una pausa, sus ojos encontrando a Celeste con una precisión completamente intencional. Esta casa ha estado en nuestra familia por 4 generaciones. Ese tipo de legado no es algo que simplemente puedas reclamar. Risas suaves de Patricia. Una sonrisa cuidadosa de la tía de Julian. Julian estaba al otro lado del salón. Celeste giró la cabeza y lo miró. Estaba a media conversación con uno de los socios de Roland, una copa en la mano, ya sin verla. Pudo haberlo sentido, la frecuencia específica de un momento que lo requería. No levantó la vista. Celeste volteó de nuevo hacia Vivien. No se sonrojó, no se tensó, solo mantuvo esa expresión tranquila e indescifrable que Vivien siempre había encontrado más irritante que cualquier discusión. Tienes toda la razón, dijo Celeste simplemente, y se disculpó. Encontró a Roland en el estudio, no por accidente. Lo había calculado con cuidado. Estaba sirviéndose otra copa en el carrito del bar, solo por primera vez en toda la noche, ligeramente más relajado de lo que debería estar dado lo que ella sabía sobre el estado de sus finanzas. Celeste, dijo, ligeramente sorprendido. ¿Escondiéndote de la multitud? Ella respiró. Es un salón hermoso, dijo. Él asintió con el orgullo particular de un hombre que creía que todo a su alrededor era un reflejo de su propio valor. 4 generaciones se han sentado en este salón. Lo sé, dijo ella. He leído bastante sobre la historia de la propiedad. Algo cambió levemente en su expresión, solo el más tenue parpadeo, pero lo cubrió con un sorbo de whisky. Ella le sonrió, le deseó buenas noches, y se fue. Necesitaba que él viera que no le tenía miedo a esa casa, que se movía por ella sin deferencia, que miraba sus muros como se mira a algo familiar. Necesitaba que se preguntara por qué. 3 semanas después, los Ashford fallaron en un pago. No el primero irregular, pero este cruzó un umbral que el contrato de crédito definía con precisión clínica, 7 días de retraso en un pago de capital. En circunstancias normales, la firma de préstamos habría emitido un aviso estándar y esperado. Pero la firma de préstamos ya no poseía la deuda. La entidad que la poseía, una sociedad holding registrada en Delaware con un nombre que no significaba nada, emitió el aviso en 48 horas. Formal, preciso, detallando el incumplimiento, los remedios disponibles bajo el contrato, y el cronograma para ejecutar la garantía. La garantía era la propiedad. Celeste estaba en su oficina cuando recibió la confirmación de su abogado. La leyó una vez, puso su teléfono boca abajo sobre el escritorio, y regresó al informe que estaba revisando. No sintió satisfacción. Eso la había sorprendido en algún momento, la ausencia del sentimiento que había esperado. Pero ahora lo entendía. Nunca se trató de satisfacción. Se trataba de una conclusión, de la diferencia entre una historia que termina limpiamente y una que se arrastra hasta que te rompe. Le dio 10 días. Roland le llamó a Julian una mañana, no para explicar, sino para ordenar. Julian llegó a la propiedad solo esa noche y regresó a casa 3 horas después, viéndose como un hombre que había envejecido en una sola tarde. Hay un problema con un acreedor, dijo, aflojándose la corbata en la barra de la cocina. Un instrumento de deuda. Mi padre dice que es manejable, pero necesitan averiguar quién tiene el pagaré. Ha sido transferido, aparentemente, más de una vez. Celeste se sirvió un vaso de agua. Suena serio. Lo es. La miró. Puede que necesite estar allá más tiempo las próximas semanas para ayudarles a resolverlo. Ella asintió. Claro. Él la estudió por un momento, buscando algo, aunque ella no estaba segura de que él pudiera nombrarlo. ¿No estás preocupada? No sé. Por todo esto. Ella bajó su vaso. Julian, ¿alguna vez te he dado motivo para pensar que no sé exactamente dónde estoy parada? Él no respondió. Subió las escaleras. Ella se quedó de pie junto a la ventana de la cocina durante un largo rato, observando las formas oscuras de los árboles en el jardín trasero, las luces de la ciudad brillando en algún lugar más allá.
Le había dado a este matrimonio todo lo que la paciencia era capaz de dar. La conclusión que había mantenido en reserva durante 2 años ya no era algo que estuviera eligiendo. Simplemente estaba llegando. Lo que sucedería después tomaría menos de 1 hora, y los Ashford pasarían el resto de sus vidas tratando de entender cómo se había puesto en marcha años antes de que nadie lo viera venir. La asamblea se reunió una última vez, no por diseño, sino porque Roland había convocado una reunión familiar de emergencia, y un puñado de sus confidentes más cercanos había llegado sin que se les pidiera irse. El comedor albergó a 11 personas. Celeste se sentó en el extremo más alejado de la mesa. Se había vestido con sencillez. Había llegado a tiempo. Había saludado a todos sin frialdad y sin calidez, y había tomado asiento y esperado. Roland estaba de pie en la cabecera, un documento legal extendido frente a él, sus lentes de lectura bajos sobre la nariz. Su abogado, un hombre de rasgos afilados llamado Prescott, se sentó a su izquierda. La sociedad Holding emitió un aviso formal de ejecución hace 14 días, dijo Roland, con la voz controlada. Nuestro propio consejo ha estado tratando de identificar a los principales detrás de la entidad. Hizo una pausa. Nos han bloqueado en cada capa. Prescott se aclaró la garganta. La estructura es sofisticada. Múltiples entidades nacionales, un vehículo extraterritorial, documentación limpia en cada nivel. Quien haya armado esto sabía exactamente lo que hacía. Los ojos de Vivian recorrieron la mesa, buscando, acusando, eliminando sospechosos uno por uno. Pasaron por encima de Celeste. Esa fue la última vez que lo harían. Celeste metió la mano en la carpeta de piel que había dejado junto a su silla. Sacó un documento, un solo paquete, 22 páginas, con pestañas e indexado, y lo colocó sobre la mesa frente a ella. Nadie habló. Lo deslizó hacia el centro de la mesa. Roland lo tomó con el movimiento mecánico de un hombre cuyo cuerpo aún actuaba con competencia mientras su mente comenzaba a entender que algo irreversible estaba en la habitación. Leyó la primera página, luego la segunda. El color se le fue del rostro de esa forma lenta y particular en que el cuerpo absorbe algo que la mente todavía no está lista para procesar. No, dijo en voz baja. Esto no. La línea de crédito original fue adquirida hace 14 meses, dijo Celeste. Su voz era uniforme, no alta, no actuada. La transferencia se ejecutó a través de 3 entidades intermediarias antes de consolidarse bajo la sociedad holding que su consejo ha estado tratando de rastrear. Hizo una pausa. No encontrarán nada que no estuviera destinado a encontrar. La estructura fue diseñada para resistir. Vivian estaba completamente inmóvil. Julian miraba a Celeste con una expresión que nunca había visto en él antes. Algo entre la devastación y el reconocimiento. Tú posees nuestra deuda, dijo Roland, no como pregunta. Poseo el instrumento que sostiene su propiedad como garantía, dijo ella, que es una forma más precisa de describir dentro de que ha estado sentada su familia los últimos 5 años. No un legado. Un pasivo con un rostro hermoso. Prescott se inclinó para ver el documento. Su expresión confirmó lo que el rostro de Roland ya había dicho. Firmaste un acuerdo prenupcial, dijo Vivian, y había algo casi desesperado en ello, como si buscara aferrarse a lo único sólido que creía que aún tenía. Lo hice, dijo Celeste de buena gana. El acuerdo prenupcial protege los activos de su familia de cualquier reclamo que yo pudiera hacer como esposa. Dejó que eso reposara exactamente un segundo. No los protege de procedimientos de ejecución por parte de un acreedor no relacionado. El silencio en la sala fue del tipo que no se recupera. Vivian se volteó hacia Julian. Di algo. Julian miró a su madre, luego a su padre, luego a la mujer con la que se había casado y a la que había fallado en apoyar durante 2 años. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Su voz era baja, destrozada. Celeste lo miró durante un largo rato. Porque en el momento en que descubrí lo de la deuda, te di una opción sin decir una sola palabra. Me quedé. Te mostré quién era. Esperé. Se puso de pie lentamente, alisando el frente de su vestido. Y cada vez que tu familia trazaba una línea en la mesa, en esa reunión de octubre,
en 100 pequeños momentos, tú fingías no ver, elegías la línea por encima de mí. Tomó su carpeta. Necesitaba saber si algún día dejarías de hacer eso. Y nunca lo hiciste. Miró a Vivien, que estaba sentada perfectamente erguida, su rostro compuesto de la manera de alguien que ha construido todo su ser alrededor de la creencia de que la dignidad y el control son la misma cosa. Pusiste ese acuerdo prenupcial frente a mí para recordarme que no poseía nada en esta familia, dijo Celeste. Lo firmé porque no importaba. Ya poseía lo único que sí importaba. Empujó su silla suavemente, con precisión, y caminó hacia la puerta. Los procedimientos de ejecución concluyeron 6 semanas después. La propiedad se transfirió por completo, legal, limpio. Ni una sola cláusula impugnada con éxito. Celeste nunca vivió ahí. No tenía interés en la casa. Tenía interés en la verdad que la casa había sostenido, que lo que los Ashford llamaban legado siempre había sido, debajo de la pintura y los retratos y la actuación, solo tiempo prestado. Vendió la propiedad 8 meses después a un fideicomiso de preservación histórica. Las puertas se quedaron abiertas al público los fines de semana. Estaba en Singapur cuando se enteró. Su padre llamó. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Ella lo pensó por un momento. Como yo misma, dijo. Los Ashford habían construido un apellido sobre la creencia de que la propiedad era permanente, que el apellido correcto era una especie de armadura. Lo que Celeste Johnson entendió, y ellos nunca lo hicieron, fue que lo único que vale la pena poseer es el apalancamiento que nadie ve. Pasaron 40 años protegiendo un legado. Nunca protegieron la deuda debajo de él.